Aquí lo dije y lo escribí en mi columna de Excelsior. Esa licencia que utilizaron para justificar la prisión preventiva a Rosario Robles era falsa, evidentemente falsa, y no solo eso, era una falsificación de lo más chafa, hecha burdamente, y con eso se basaron para tener a Rosario Robles encarcelada por delitos que jamás pudieron probarle, lo cual lo hace todavía más grave. Está ya oficialmente reconocido que esa licencia fue falsificada. Rosario, ¿cómo estás? Pascal, saludándote con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Y pues sí, con esta nueva noticia, casi 5 años después, en la que se reconoce lo que dijimos desde el día primero, que era una licencia absolutamente falsa, que era una prueba fabricada y que fue utilizada como parte de una estrategia para privarme de mi libertad. Pues ahora tendrán que venir consecuencias, Rosario, o yo digo, porque están señalando a un trabajador, un empleado de la Secretaría de Movilidad, pero más allá de si participó o no participó, no pudo haber participado solo. Así es, yo creo que él es simplemente un elemento en el escalón que nos tiene que llevar a quién dio esa orden. Yo no concibo una orden de esa naturaleza si no fue desde los más altos niveles del gobierno de la ciudad en combinación con la Fiscalía General de la República. Por una sencilla razón, porque en el informe que presentó el área de investigación de la Fiscalía, solamente se presenta esa licencia como la que yo tengo, evidentemente falsa, y no se presenta mi licencia verdadera. Ya desde ahí hay un tema de ocultamiento de información de lo que era mi licencia permanente que tengo y que está absolutamente acreditada. Y después el Ministerio Público Federal no hace la labor de verificar los datos que le está mandando el área de investigación, la presentan como justificación de que hay un riesgo de fuga, y posteriormente el juez Delgadillo Padierna, el sobrino de Dolores Padierna, el juez de consigna, utiliza ese argumento para concederle esta prisión preventiva al Ministerio Público. Entonces, son 3 años, es mi reputación, es mi vida, mi trayectoria de muchísimas décadas que se pusieron en juicio, en tela de juicio, y que pues tenemos que llegar a quienes armaron todo este entramado para pues colocarme como un trofeo y cobrar, yo creo, una venganza y una decisión de sacarme definitivamente de la jugada, porque es un hecho que yo sigo en toda esta situación sin poder participar abiertamente y claramente en las elecciones de este año que son tan importantes, Pascal. Pero fíjate, Rosario, ahora la traen contra los jueces. Incluso hay un juez al que le van a hacer un juicio político. Así Pero a es. los jueces que verdaderamente violaron cualquier principio ético, como el que admitió una prueba así, pues esos jueces no los tocan, Rosario. No solo no los tocan, los acaban de premiar, les hicieron magistrados del Poder Judicial de la Federación, les pagaron sus favores. Eso es lo grave. En efecto, aquí tenemos un tema en el que participa un juez del Poder Judicial de la Federación, una Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República. Y esto es verdaderamente grave porque además, Pascal, estamos hablando de una licencia que muchos utilizamos como medio de identificación. Sí. Imagínate que aparezca de repente un documento tan importante falsificado en manos inapropiadas, ¿no? Y se haga un mal uso de ello, de este documento. En fin, es algo para mí gravísimo y evidentemente tiene que haber consecuencias que vayan mucho más allá de este señor Pánfilo, que verdaderamente pues no, él recibió órdenes y la gente pues cuando está de por medio su trabajo y demás, pero con él tenemos que llegar a la verdad de todo esto, Pascal, porque no es justo lo que se Pero hizo. además, Rosario, aparte, pues ni siquiera era necesario
tratar de justificar algo cuando tú regresaste de un viaje al extranjero para presentarte ante el juez. Evidentemente, por los hechos, no había un riesgo de fuga. Entonces trataron de fabricarlo, trataron de forzarlo, de probarlo, y además de una manera burda, que me hizo recordar alguna cosa que dice la novela La Guerra de Galio de Héctor Aguilar Camín, que eh, en una conversación uno de los personajes le pregunta a otro, oye, ¿por qué son tan burdos? Si se nota, por todos lados se nota lo burdo, y dice, pues porque quieren que se note, justamente quieren que se note, porque de esa manera se nota quién tiene el poder, Rosario. Pues sí, en efecto, yo creo que es un cinismo basado en esta impunidad en la que vivimos actualmente Sí. y un mensaje, ¿no? De que pues a cualquier adversario, a cualquier opositor de peso, pues los vamos No a pueden hacer perseguir. eso. Estamos conversando con Rosario Robles, pero bueno, más allá de la investigación que tiene que hacerse sobre este bochornoso asunto, Rosario, ¿cómo estás tú y qué viene para ti este año? Bueno, evidentemente, Pascal, pues contenta porque vamos avanzando en todos estos procesos. Te decía, pues el estar todavía de alguna manera en esta situación de carácter jurídico, pues no me permite participar tan plenamente en lo que yo quisiera, en esta rescate de nuestro país, de esta situación en un México en donde ya la vida no vale nada, en un México en donde la muerte es el pan de cada día. Y desde luego que a mí me gustaría muchísimo aportar mi voz y mi trayectoria política, mi participación, pero pues seguimos en esta situación porque, Pascal, déjame decirte, además de la investigación, nosotros tuvimos que probar con peritaje, o sea, nosotros tuvimos que ser los que probáramos Hmm. que era falsa esta licencia ante el juez y el caso en la Ciudad de México lo quiso archivar Ernestina Godoy varias veces. Lo que pasa es que mi hija Mariana y mi familia fue la hoy Fiscalía de la Ciudad de México, estuvieron ahí peleando para que no se archivara, hicieron todo pues un tema de medios de comunicación y por eso no se archivó, si no se hubiera ido al cajón de los asuntos archivados. Entonces todo esto fue parte incluso de lo que la oposición planteó cuando se discutió la ratificación o no de Ernestina Godoy. No fue un capricho, había este tipo de casos donde se actuó con mucha alevosía y poca vocación por la justicia. Entonces, pues yo quiero aportar toda esta vivencia y este tema que tiene que ver con la justicia en México, que tanto tenemos que hacer por ella. Sigue siendo una asignatura pendiente, Pascal. Este es algo que hace la Fiscalía todos los días para tener a la gente inocente, más del 40% de los que están privados de su libertad, en esa condición. Entonces, hay que cambiar todo este sistema. Pues sí, Pero si no te estoy lo diciendo a hicieron a los ti, jueces, ya me claro. imagino a otras personas que no tienen tu nombre, pues se lo habrán hecho muchísimas personas. Es lo que me Así es. imagino. Y ese, por ejemplo, este elemento del riesgo de fuga te lo aplican a ti porque te dicen tienes los recursos económicos, las Ujú. relaciones y demás, pero también tú eres muy pobre, entonces no tienes nada que perder, entonces también te puedes fugar y te vas a la cárcel. Entonces, Claro, es este abuso de la prisión preventiva en sí, México, este tema de la libertad que hoy es tan importante en todos los sentidos sí. y pues yo creo que puedo encabezar muy bien esta causa y con mucha legitimidad, mi querido Pascal. Pues lo estaremos platicando, Rosario, te agradezco estos minutos. Al contrario, te agradezco a ti la oportunidad, te mando un abrazo fuerte, Otro para muchas ti, gracias. Rosario Gracias. Robles.